Bueno, buenas noches. En principio me voy a presentar. Le quiero agradecer muchísimo a Estefan que me ha dado esta invitación, en este caso, para dirigirme a ustedes y hablar sobre un tema de una investigación que estoy realizando acerca de Borges y la deconstrucción. Principalmente agradecemos mucho a la Alianza Francesa que desde un año atrás ha abierto las puertas a hacer un poco de mover un poco el movimiento filosófico, literario de aquí de la capital, que me parece que hace mucha falta. Y nada, agradecerles a ustedes también por haber venido. Y me presento, mi nombre es Diego Chamorro, soy director académico de la Escuela de Pensamiento Las Babas del Diablo, que les invito tal vez a ver qué cosas estamos preparando también para este 2020. Trabajo como docente de filosofía y de literatura. Me he dedicado a eso una buena parte de mi vida. Y bueno, Borges en sí ha sido como un plano, no sé, como una luz súper amplia y un cuestionamiento, muchas veces una oscuridad súper fuerte en cuanto a la lectura de sus textos y demás. Más aún me dediqué a hacer mis estudios en literatura, luego en filosofía y un posgrado en teoría literaria. Entonces, creo que todas esas condiciones hizo que, como diría el maestro Borges, el azar y el destino me han vindicado para estar y unir estos caminos bifurcados. Entonces, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, primero voy a dar una intervención, más o menos una clase de una hora, y luego abriremos para las preguntas que queden a partir de ello. Como les comenté, es una investigación que estoy realizando desde hace algún tiempo. O sea, tampoco es que Borges y la deconstrucción se dejen mucho, entonces toma un poco de tiempo y de rigor hacerlo ello. Y a partir de esto les voy a, como hice en la presentación, casi específicamente quiero abrir unas líneas nada más de algunos cruces un poco gestuales que se encuentran tanto en la literatura de Borges como en la filosofía de la deconstrucción, y además centrarme un poco también en el espacio de la teoría y la crítica, que es un espacio un poco incómodo, un poco, no sé, un poco sutil, si es que se quiere, y que muchas veces no se le ha dado mucha apertura aquí en la academia de acá. Entonces, eso nada más. Por principio, voy a tratar de fijar ciertas categorías y operaciones de la crítica. Más o menos este es un lenguaje que voy a utilizar, y voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿ya? En principio, bueno, no sé cómo presentarles a Borges, sino más bien tener en cuenta que para mí es el escritor más importante del siglo XX en América Latina. Bueno, como un juego divertido y ficcional, Ricardo Piglia lo coloca como el último escritor, o el último escritor importante del siglo XIX, en un libro que se llama Respiración Artificial. O sea, su protagonista, Ricardo Renzi, hace este juego, pero más bien es como darle pie al plano de la literatura en arte o la literatura en sábado. Pero tenemos que tener en cuenta que ningún escritor del siglo XIX realizó las operaciones literarias y las operaciones críticas que hizo Borges en su literatura. Entonces sería un poco, o sea, no podríamos tacharlo que sea un escritor con un estilo del siglo XIX. Más bien creería que Borges no hay cómo colocarlo en un estilo referencial. O sea, muchas veces he encontrado en algunos textos que lo colocan dentro de ciertos parámetros de la vanguardia. Bueno, coqueteó un poco con la vanguardia desde España y demás, pero yo no lo podría clasificar en realidad. Lo que sí podría decir es que tiene un estilo que es llamado borgiano, ¿no? De hecho, en el siglo XX se empieza a colocar como diversas, no sé, diversas nomenclaturas acerca de las producciones estilográficas de los escritores, y vamos a encontrar que hay dos grandes escritores de cierto régimen literario que vamos a decirlo o catalogarlo como kafkiano o como borgiano. Entonces, remite a que tiene un estilo
determinado, ¿sí? Pero que no lo podemos clasificar en realidad. Entonces, en principio, me parecería que el lado más literario en sí de Borges está en los estudios que se han hecho de Borges a través de diferentes temáticas. De hecho, cuando yo empecé a hacer mi tesis, mi director me dijo claramente, pero ¿por qué hacemos otro libro de Borges? O sea, si hay millones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me parecería que justamente es eso, ¿no? Es un escritor inagotable, es un escritor que más bien su literatura da para mucho en múltiples planos de lectura, en múltiples interpretaciones. No creo que tenga una vinculación al cierre, a una totalidad. Esta es la única lectura que se dio y se acabó. Más bien creería que el ejercicio de la crítica o el ejercicio de la buena lectura o el acercamiento a la lectura está justamente en romper esas barreras tradicionalistas de un seño de que va a existir una única lectura para Borges, que este no es el caso, obviamente, porque Borges remite a una infinidad de lecturas. De hecho, se ha acercado ahora, hay un montón de libros que dice Borges y la física cuántica, Borges y el internet, Borges y la guía telefónica, Borges y el capitalismo, Borges y un montón de cosas. Entonces, a veces como que resalta a vincularse como un lugar común, pero que en realidad me parecería que deberíamos ver, o sea, lo que quiero ver es más bien enfocarme no solo en el plano del estilo, que mucha gente ya lo ha hecho, y que me parecen estudios muy valideros e importantes, pero a mí me gustaría ver más bien qué operaciones trabaja Borges en sus procesos tanto de lectura como de escritura. Entonces, lo primero que me llamó la atención cuando empecé a esto es, bueno, creería yo que mi interés por Borges es una pulsión bastante pasional, como le debe pasar a todos cuando agarran un libro y dicen no puedes parar de leer, bueno, algo así. Es la pulsión que tuve cuando leía Borges. Y otro de los condicionamientos es en cuanto a la deconstrucción. Decidí meterme en el ámbito de la deconstrucción y aprender muchísimo en ello y bueno, referirme en cuanto a esta teoría filosófica porque en la universidad en algún rato leí un libro de Derrida, que es el otro gran amor que tengo en este caso, y no entendí absolutamente nada. Entonces, al no entender nada, dije, bueno, quiero ser especialista en este tipo, seguro. Entonces, me remitió a esa urgencia, esa necesidad de tratar de darle ciertos hilos vinculativos hacia la filosofía derridiana, ¿no? Entonces, a partir de ello, vi que Borges, en cierto tiempo, no, bueno, primero hay que tener en cuenta, Borges no es que fue famoso siempre. De hecho, cuando él empezó a publicar, la gente un poco le entendía, ¿no? O sea, lo que se me viene a la cabeza es cuando debe haber escrito Tlön. Él escribió en el diario La Nación en los años 30, Tlön, y leer eso en un diario en los años 30, tal vez su recepción fue, no sé, muy disparatada tal vez. Más bien desde los años 60 en adelante empieza a cobrar una importancia muy, muy alta, pero tiene una importancia muy alta no solo a partir de los libros de crítica nacional, que me voy a referir a la crítica argentina, ¿sí? Más bien es la crítica extranjera lo que empieza a botar un montón de cruces y un montón de alertas a la crítica latinoamericana, como que Borges tiene mucho que ver en ello, ¿no? De hecho, los dos premios importantes que gana Borges, que es el Cervantes y el Formentor, no los gana solos, nunca. O sea, siempre comparte con una persona. Tal vez no le dan ese voto de confianza a Borges, nunca le dieron a ello para llegar a esta vindicación de agarrar un premio solo, ¿no? Bueno, no solo por los premios, ¿no? Pero a mí me parece como un poco extraño que no haya recibido un premio. Bueno, estuvo nominado al Nobel, todo el mundo esperaba que gane el Nobel. En cuanto a ello, de hecho, que cuando ganó Bob Dylan le sacaron memes y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero qué sé yo, ¿no? En fin, en los años 60 hay una pulsión súper grande de parte, me parece que dos fuentes, dos academias muy fuertes, la Academia Francesa en el plano filosófico y literario,
empiezan a llamar la atención, o sea, dice Borges, hay que leerlo, y también la Academia Norteamericana. Entonces, a partir de esto, esta llamada de atención es que principalmente el postestructuralismo francés empieza a poner en cuenta o en poner en la jugada de la vigencia internacional de lo que es la importancia de Jorge Luis Borges. Fuera de lo que vendría a ser el inicio de Las palabras y las cosas de Foucault, que sale de leer una categorización que hace Borges de una supuesta enciclopedia china. Esto es de un ensayo que él publica en Otras Inquisiciones, que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Foucault dice claramente que cuando leyó eso no paraba de asombrarle y de causarle una carcajada súper alta de cómo juega Borges en esa constitución de arreglar categorías, ¿no? De cómo él piensa la categorización del lenguaje. Y de ahí sale o parte Las palabras y las cosas. Entonces, a mí lo que me llamaba muchísimo la atención es cómo se fijó, en este caso Foucault, no se fijó en el estilo, no se fijó en cómo utiliza ciertos adjetivos, en las figuras retóricas, en el uso de la metáfora, no le importa cómo vindica las series o la caracterización del personaje. A Foucault le interesa cómo él estructura categorías. Y esa es una operación de teoría o de crítica. No es una operación escritorial, si es que se quiere, sino es una operación dada hacia la crítica. Entonces empecé a rastrear un poco qué es el interés que tenía la Academia francesa y la Academia Norteamericana en Borges, y me llevé cuenta que no solo les importaba el estilo o lo netamente literario, o la postulación autonómica de la literatura, sino más bien lo que le interesaba es el ejercicio de lectura y construcción de escritura que tenía este hombre. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces ahí este interés me surge para ver qué es lo que sucede, ¿no? Y principalmente doy cuenta que obviamente muchas teorías literarias, muchas teorías como la estética de la recepción literaria, como, qué sé yo, el propio postestructuralismo, la propia deconstrucción, ¿sí? O si es que se quiere, ciertas operaciones muy novedosas de la crítica, bueno, son operaciones que ya se había hecho anteriormente, tanto en relatos como en ensayos de Jorge Luis Borges. Entonces, para esto me llama la atención algunas cosas que Borges hizo anteriormente. No puedo decir, obviamente, estaría muy lejos de mí agarrar y decir, obviamente, para hacer la deconstrucción de Derrida tuvo que leer a Borges y de ahí saca todas las ideas. No puedo, jamás podría hacer eso, ¿sí? Porque de hecho es una reconstitución de algunos procesos de lectura que se hacen y algunos ejercicios de pensamiento para estructurar una teoría filosófica que está desde cierto punto cercana tal vez a un plano literario y por otro punto podría alejarse, ¿sí? Entonces tampoco puedo, o sea, aseverar este tipo de cosas, pero sí puedo decir que hay muchos gestos, muchos puntos en común, muchas categorías y muchas operaciones que hace Borges, que también está constituido dentro de algunas teorías y en este caso, que es la que yo exploro, que es la deconstrucción, ¿no? Entonces, en primer aspecto, me interesa, o sea, la obra de Borges es bastante grande, pero a mí me gustaría centrarme en pocos textos y recomiendo en este caso su producción de escritura que tiene más o menos desde el año 32, que él publica Discusión, que es un libro de ensayos, donde él en realidad trata de colocar más bien como su arte poética, ¿sí? Su arte poética de cómo él hace narrativa, o cómo él consideraría cómo se debe hacer narrativa, por eso también me llama la atención, o cómo constituye tal vez un ejercicio de poético, ¿no? O sea, de hacer un rango teórico crítico, y luego vienen obviamente todo el
rastro de Historia Universal de la Infamia, que es otro texto fabuloso, que en realidad parte de una columna que él tenía en el diario Crítica, que es un diario muy sensacionalista. Bueno, era un diario sensacionalista en Argentina. Es como decir que en el diario El Extra exista una columna en donde un escritor más o menos de renombre nacional esté trabajando y que lo llame Historia Universal de la Infamia, que políticamente hablando, contextualmente en Argentina, de hecho los años 30 en adelante es llamada como la época infame también, ¿no? Entonces tiene ciertas vindicaciones. No es inocente Borges, para nada es inocente, ¿sí? Bueno, salvo en su vida amorosa tal vez, sí. En lo demás es poco inocente. Más bien en las operaciones que él ejerce o en su escritura es supremamente intencionado y malintencionado, diría yo. Y luego, obviamente, los textos que vienen, que son los textos ya más de ficción, ¿no? Los textos que empiezan en los que le hacen muy famoso, que son los textos o los relatos de los años 40, que está en este caso Ficciones y el Aleph, ¿no? Y luego hay un libro que es como una isla también que me llama mucho la atención, que se llama Otras Inquisiciones, que es un libro de ensayos. Bueno, él cataloga sus ensayos Inquisiciones, imaginémonos con ello, qué es lo que está buscando con eso. Un libro de ensayos anterior los llama Inquisiciones, luego los llama Otras Inquisiciones. Entonces, qué sé yo, con la figura, no sé si de la iglesia, pero sí con la figura de la persecución y demás, sí lo tenía Borges. A pesar de esto, en el 52 que edita o que publica otras Inquisiciones, me parece que hay un cruce y un quebrantamiento. O sea, hasta ahí podemos ver un Borges. Y luego, del 53 en adelante, podemos ver otro tipo de escritura borgiana, que yo aludo que es por su ceguera, porque en el 53 ya prácticamente pierde la visión y en el 56 ya deja de ver, ¿no? Entonces ahí cambia mucho el estilo, porque obviamente no puede leer lo que él escribe, ¿no? Entonces ahí hay un proceso, ¿no? Hay un cambio. Pero en este mal llamado primero Borges, digámoslo así, es donde centro las operaciones más grandes o relevantes que él puede tener dentro de la construcción o más o menos del espectro de la construcción que él va a manejar en cuanto a sus procesos de lectura y escritura, y también me arriesgo a decir a sus procesos de crítica, ¿ya? En principio voy a explicar qué es operaciones de la crítica, porque empiezo a hablar de operaciones de la crítica, y la gente me está viendo ya mal porque va a decir, ¿y este tipo de qué está hablando? Bueno, las operaciones de la crítica es una terminología que viene a partir de qué mecanismos o herramientas el crítico puede usar en condición de estructurar ciertas nociones categóricas de pensamiento para hacer una lectura y enunciarla a través de un escrito. Es más o menos lo que hace la crítica literaria, ¿no? Entonces, prácticamente, como decía el mismo Borges, él decía que, por ejemplo, el organizar tu biblioteca, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la biblioteca súper desorganizada, como la mía, por ejemplo, cuando tú te pones a arreglar la biblioteca, ya es un ejercicio crítico. ¿Por qué es un ejercicio crítico en este caso? Porque tú estás categorizando, estás haciendo conjuntos o estás diciendo esta categoría, este libro debe ir acá por cierto sentido que lo colocas tú mismo. Entonces, eso es más o menos unas operaciones de la crítica. Teniendo en cuenta algo, a mí me parece que la figura de Borges como escritor es sorprendente, todos lo sabemos, él manejaba muy bien la cuestión de la escritura, pero por sobre todas las cosas, y que él mismo se sentía muy, muy orgulloso, más de lo que escribe es de lo que leía. Él es un gran lector, y al ser un gran lector, específicamente se convierte también en un gran crítico, ¿ya? O si no lo hace en este caso como gran crítico, también hay que tener en cuenta que sus operaciones cuando él escribe son las operaciones de un crítico. O sea, cuando él piensa en literatura, está pensando ya de una manera teórica. Y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y también, o sea, me doy cuenta en este caso que
a ver, en la academia argentina o los críticos argentinos o las personas, mis profesores de teoría, generalmente buscaban a Borges como un lugar para poder explicar las cosas en cuanto, qué sé yo, nos daban clase, ¿no? Nos daban clase de formalismo. Esto empieza desde un texto que les recomiendo muchísimo de un ex profesor que se llama Enrique Pezzoni, que se llama Pezzoni, lector de Borges. Era el titular de cátedra de Teoría y Análisis en la Universidad de Buenos Aires, y él era amigo personal de Jorge Luis Borges, y en todas las clases utilizaba Borges, y así sucesivamente en los cursos de teoría. Entonces me llamaba mucho la atención porque la teoría jamás se puede pensar en un ejercicio de practicidad, o sea, por eso es teoría, ¿no? No puedo agarrar un texto teórico y aplicarlo en un texto literario, porque ahí dejo de hacer teoría, ¿sí? Eso no es una buena labor. Constituyentemente me parece que hay que elaborar tal vez desde otra manera, otras maneras de lectura. La teoría es una ayuda supremamente para que nosotros podamos dar una lectura acerca de ello, ¿sí? Entonces me parecería que por el oficio tan grande que tiene Borges como lector, él fue un lector él heredó la biblioteca de su padre, y desde ahí despide una fuerza muy grande en sus procesos de lectura. De hecho, Nora Borges, su hermana, siempre le preguntaban y le decían: Nora, ¿qué recuerdo tienes de tu hermano? Entonces, yo vengo a mi cabeza y digo, bueno, ¿qué recuerdos tengo de mi hermano, de mi hermana? Que se me viene un montón. Lo único que yo me acuerdo es de un niño acostado leyendo. Es lo único que me acuerdo. Entonces, tiene una noción de que Borges fue un lector muy ávido y que se dedicó mucho a ello. Y a partir de eso tiene muchas vindicaciones, o sea, no solo por esto, sino que también trabaja en la revista Sur, que es un trabajo, tal vez no lo sabría decir específicamente como de crítico, de editor, pero juega en esos espacios. También, por ejemplo, trabaja en la revista Hogar, ¿sí? Es una revista, qué sé yo, no sé qué ejemplo se me viene a la cabeza, la revista Caras, con, qué sé yo, no sé, Vanidades o algo por el estilo así. Borges trabajaba en una revista de ese tinte, pero nunca dejó de escribir con su propio estilo. O sea, de repente él agarraba y decía: voy a hacer una reseña del Ulises de Joyce. Decía: pero Borges, en esta revista nadie va a leer. No, ¿cómo no? Después la gente que hacía crítica o que se dedicaba a ello tenía obligadamente que leer esta revista. ¿Por qué? Porque Borges lo estaba escribiendo. Entonces decían: ¿qué está haciendo aquí? O sea, es un irruptor también, fuera de los espacios también, si es que se quiere, tradicionales de producción. En las condiciones de la producción que él tiene también son bastante renovadoras y confrontativas con la tradición y con la academia propia, ¿no? Luego él tiene su acercamiento a la academia. Bueno, no sigue a la universidad, pero le dieron sus doctorados honoris causa en N cantidad de universidades, y fue profesor de la Universidad de Buenos Aires con la cátedra de literatura inglesa. Se rumora muy claramente que, bueno, la anécdota dice tal cual que cuando hubo esta licitación de este concurso fueron muchísimos académicos a dejar su carpeta, ¿no? Se enteraron que Borges fue a dejar la carpeta y todos fueron a retirarla. No se puede competir con él tampoco, ¿no? Porque está en esa me parece que Borges siempre estuvo en un espacio entre. Nunca tomó un partido claro de ser un escritor tradicional o, qué sé yo, ser el irruptor o ser el vanguardista o tomar partido. Hasta políticamente él se definía como un anarquista ilustrado, ¿no? Entonces es muy difícil en cuanto a ello. Y eso me parece que es una característica que también está muy atada a la deconstrucción, ¿no? Que en la deconstrucción no podemos clarificar o cristalizar las cosas, sino que más bien se mantiene en esa transgresión en el entre, ¿sí? Nunca está específicamente en ello, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cuáles son las operaciones de la crítica que me parece que utiliza Borges cuando escribe en el corpus literario que antes lo mencioné, ¿no? Desde el 30 hasta el 52 más o menos?
me parece que él utiliza la utilización de las series que él hace, el entramado de las series. Es bastante arbitrario como usa Borges las cosas, ¿no? O sea, qué sé yo, le ponen una temática y de esa temática él se siente muy cómodo, pero total y completamente cómodo de poner en el mismo reglón como referente a Zenón, Leibniz y qué sé yo, Chesterton. Y los utiliza con la misma manera. O sea, las series que él usa de referentes es absolutamente inhóspita. Obviamente tiene una intención de por medio, pero en principio cuando tú lees eso dicen, no tiene sentido lo que está diciendo. Busca, sí, por supuesto, busca un sentido, pero en un principio parece como un proceso de una indecibilidad, ¿no? De algo que no se puede darle sentido, si es que se quiere. En el proceso de las cadenas o series de cadenas que él utiliza, tanto de referentes como de series de unión, que sí recomiendo para esto tema del traidor y del héroe, ¿no? En tema del traidor y del héroe ponen el mismo espacio como si hubiese sucedido la misma historia dice claramente al inicio de este texto, bueno, mil disculpas, tendrán que acudir al libro, obviamente Borges es supremamente superior a lo que voy a decir, pero les pido mil disculpas antecedidamente. Más o menos dice algo así como, lo que voy a contar en este caso es para darle ciertas nociones o cierta ayuda al lector. Esto puede suceder en cualquier país de Dinamarca, de Sudamérica o de cualquier lugar del mundo. O sea, esto le puede suceder en cualquier lugar, pero elijamos Irlanda. Elijamos un tiempo que sea 1824. Esto le da sentido a que se pueden unir ciertos personajes o ciertos referentes, tanto como Leibniz, como Chesterton, el consejero áulico lo llama Leibniz. Entonces, ponen en una misma categoría cuestiones que a veces dices, ¿cómo está uniendo esto? Son las series de entramados que él hace. Y es lo mismo, las operaciones críticas parecería que tienen que llevar un sentido lógico o racional, pero muchas veces no lo tienen en sí, ¿sí? Y ahí acudo a Derrida o a los críticos de la deconstrucción, en donde en realidad las series que se usa o el tipo de categorías que usa son súper irruptoras. No va a mantener una lógica tradicional con ello. Entonces ahí encuentro un punto de unión primigenio, ¿sí? Luego, obviamente, encuentro algo que es muy interesante en Borges, que es el descentramiento de la estructura de la tradición normativa. Ahora nosotros conocemos pues que Borges está en el centro de toda la literatura argentina, por lo menos, no me arriesgo a decir latinoamericana porque después me saltan piedras por acá, qué sé yo, pero por lo menos Argentina es el centro de la literatura argentina, pero ahora lo conocemos por ello, pero antes no. Entonces esa desubicación o desterritorialización en el cual él se siente propio me parece perfecto. De hecho, restituye un descentramiento de la literatura o del canon de la literatura normativa, porque primeramente él se va contra el gran el gran referente de la literatura modernista en Argentina, que va a ser Lugones, y como un gran efecto parricida, si es que se quiere, trata de darle, ¿no? Y ocupar ese lugar, tomando en cuenta que sus otros referentes o los referentes que él toma son referentes súper marginales, desde sus propios maestros. O sea, él tiene como maestro, por ejemplo, a Macedonio Fernández, que hoy la crítica lo está restableciendo en Latinoamérica, pero en un principio creían que era cualquier persona que hablaba de metafísica y estaba medio loco y que querían que se postule como para presidente de la República, cosa que en Argentina y en Latinoamérica podría ser muy común que cualquier persona gane la presidencia de la República en realidad, pero bueno, no sé si hablen de metafísica en realidad, pero bueno. En otra sustitución a ello sí podemos encontrar pues, que los referentes que usa Borges, por ejemplo John Wilkins, qué sé yo quién ha hecho un estudio de John Wilkins, o sea, es súper difícil encontrar los referentes. De hecho hay una linda tesis de se me va el nombre en este caso, en este rato, es de una universidad de la Academia Norteamericana que se llama Los Raros de Borges. Y dice que Borges agarra
personajes y referentes súper raros, ¿no? Súper raros, y si es que no son raros, por ejemplo, Shakespeare, que lo utiliza muchísimo, o Joyce, bueno, no sé si Joyce sea raro o no en realidad, pero su utilización, su llevado al referente o contextualmente, es súper raro como lo hace. Ese es un descentrar de la estructura. O sea, saca de esta transgresivamente dentro de este plano tradicional, estructurado que tenía la literatura argentina en ese entonces, no, sale de ahí. Y a pesar de ello, sigue siendo un escritor tradicional. O sea, por ejemplo, nunca vamos a encontrar un final de Borges que no sea cerrado. Nunca va a haber un final abierto en Borges. Hasta en Funes lo mata de gripe o de neumonía, pero tiene que matarlo. O sea, tiene que cerrarlo por algún lado. De hecho, Piglia siempre le recriminaba a Borges, cuando era muy joven, de hecho, que Borges había hecho mal dice, un final tuyo es malo, le dice. Y Borges le dice, ah, caramba, o sea, ¿qué onda? ¿Tú también escribes? Y le dice, ¿por qué explicas la forma de la espada? Tal vez cuando ya sugeriste que, qué sé yo, Edward Munch era el traidor, en este caso, quien fue en contra de la revolución irlandesa, se acababa ahí. O sea, con la marca de la espada se acababa el asunto. Uno podía interpretarlo y quedaba claro. No, necesitaba Borges cerrar ese cuento y decirle, no, Borges, o sea, soy yo, Vincent Moon, ahora despréciame. Entonces, todos esos ejercicios también me parece que son súper deconstructivos, que a la vez que se contrapone en contra de las estructuras de la tradición, pero también está siempre regresando a esta vuelta donde toma de la tradición y lo que destruye también de la tradición es lo que a la vez después, posteriormente, puede construir. ¿Sí? Bueno, ya que estamos hablando de deconstrucción, voy a pasar un poco al plano de la deconstrucción. Primero, hay una imposibilidad de definir, creería yo, o de determinar qué es deconstrucción, ¿sí? Si nosotros buscamos, qué sé yo, en el diccionario, un diccionario filosófico, tal vez van a ver la palabra, no sé si es que vaya a ver la palabra deconstrucción, pero si lo hay, somos afortunados. Y si es que encontramos ahí, no sé si se pueda encontrar una definición clara de ello. Principalmente porque si yo puedo definir deconstrucción, dejo de ser deconstrucción. No puedo hacer eso. Entonces, hasta el propio Derrida, que vendría a ser como el padre de la deconstrucción, le resulta muy difícil definirlo. Es supremamente complicado definirlo. Él mismo acude a la teología negativa, en este caso no puedo definir qué es Dios, no puedo decir qué es Dios, entonces voy a tratar de decir lo que no es Dios. Él mismo tiene un texto, bueno, si les interesa el tema, pueden acudir a un libro, un ensayo de Derrida, perdón, esto como mis estudiantes, un ensayo de Derrida que se llama Carta a un amigo japonés. En Carta a un amigo japonés, cuando un traductor japonés quería traducir a los kanjis la palabra de construcción, Derrida dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo este pobre hombre? No sabe qué es en qué lío se está metiendo. Pues, bueno, unos no saben en qué lío se está metiendo cuando empieza a estudiar de construcción. Pero, en fin, ahí acude y dice, le voy a hacer una carta a este hombre para que más o menos, no te puedo definir qué es deconstrucción, pero sí puedo definir lo que no es deconstrucción, ¿ya? A partir de eso, Derrida dice, bueno, la deconstrucción no puede ser ni un análisis, ni una metodología, ni un método de lectura, ni esto, o sea, coloca un montón de apelativos en donde el no es lo importante, ¿ya? Para ello, obviamente, qué sé yo, me parece que la deconstrucción juega en muchos linderos y trata de anular mucho los límites, o sea, borra los límites y trata de situar desde otras formas que Borges ya lo habíamos visto. Primero, descentrar la estructura, sacar ese logocentrismo o la búsqueda de las preguntas teológicas por el origen, por ejemplo, ¿sí? Sacamos esa marca deconstructiva
y llevamos más bien niveles de importancia hacia los márgenes. Por ejemplo, el marco es importante para Derrida en una obra de arte, por ejemplo, ¿no? O sea, institucionalmente, ¿qué es lo que vendría a ser una obra de arte? Para Derrida dice, bueno, voy a analizar el parergón que va a ser el marco, cosa que tal vez otro crítico, ¿qué tiene que ver el marco con una obra de arte? Una obra de arte hay que revisar lo que tiene la obra de arte. No, para Derrida es importante el marco, ¿ya? Para Derrida es importante los márgenes. Tiene un texto que se llama Los márgenes de la filosofía. Para Derrida es muy importante, por ejemplo, las figuras de la escritura, no de la oralidad, sino más bien de la escritura, de la gramatología. La firma, la huella, el tímpano, el himen, lo que está en la barrera, lo que puede ser transgresor o lo que puedes transgredir en este caso. Me parece que esas operaciones o esas categorizaciones ya estuvieron como orientadas, si es que se quiere, o ya estuvieron exploradas dentro de la literatura de Borges. Y desde otra forma, ¿no? Puede ser desde otra perspectiva o desde otro punto de vista. Pero lo que más me llama la atención en este caso, o sea, bueno, hay un libro que se llama Sobre la deconstrucción de Jonathan Kuller, donde hace un ejercicio supremamente grande. A mí me parece siempre que si nosotros queremos introducirnos a la teoría, leamos la introducción a ese libro. La introducción a ese libro empieza a darte cuenta de cómo podría ser un buen ejercicio de teoría literaria, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, coloca Derrida una noción de no poder definir, pero esta noción de no poder definir ciertas cosas o ciertas categorías o ciertos conceptos hace una transformación desde otro plano. Como por ejemplo, nunca, bueno, en la filosofía, digámoslo así, hay los estudios de filosofía. De hecho, como yo mismo lo digo, cuando yo estudiaba, tuve la oportunidad de hacer mis estudios de literatura y de filosofía casi al mismo tiempo. Entonces, cuando acudía a filosofía me decían, viene el de literatura, viene el de letras. Va a ser una lectura como de letras. Y cuando iba a las clases de literatura, viene el de filosofía. Va a ser una lectura de ese estilo, desde otro orden. A mí me parece que en realidad esta pugna jerárquica o determinante de filosofía / literatura, Derrida la anula, porque hace un tratamiento de mucho interés en la literatura. De hecho, me parecería que la deconstrucción, por ejemplo, por lo menos en la academia argentina, tiene mucha vigencia en el plano de la teoría literaria. O sea, y eso no es solo en este caso, sino muchos de la llamada escuela de Yale, que van a ser, qué sé yo, Gillis Miller, Geoffrey Bennington, Hartman, el mismo Bloom y Paul de Man, son gente, críticos literarios, que tuvieron a Derrida o a la filosofía de la deconstrucción como un gran ejemplo o un, no podría decirlo modelo, porque no puede ser la deconstrucción un modelo, pero como un acercamiento propio a esas operaciones o esas herramientas donde ellos se sentían súper cómodos para poder trabajar sus ejercicios críticos. Entonces, estos mismos nombres a los cuales yo estoy recurriendo, que son Paul de Man, Gillis Miller, Geoffrey Hartman, que son de la escuela de Yale, que se dedican a hacer crítica literaria, a hacer crítica literaria, que eran muy amigos de Derrida, que lo tomaron a Derrida como un gran maestro y la deconstrucción como su bandera propia para salir al frente en el producto de la crítica literaria. Ellos se reúnen en un congreso en 1985 en donde la temática era teoría literaria, pero muchos de ellos empezaron a recurrir a Borges. Este congreso fue publicado en el año 1987 por Editorial XYZ de Uruguay y se llama El Diseminario, Diseminario en este caso, utilizando obviamente un juego de palabras de uno de los términos de Derrida que se llama la diseminación, ¿no? Entonces se llama Diseminario, la deconstrucción, otro descubrimiento de América, en donde se reúnen estos personajes, Derrida,
Rodríguez Monegal, Emil Rodríguez Monegal, gran crítico literario uruguayo, Haroldo de Campos, brasilero, también crítico literario y escritor, Gilles Miller y Geoffrey Hartman, y la profesora de teoría literaria Elisa Bloch de Béjar. Y ellos se reúnen para hablar acerca de la deconstrucción, pero terminan hablando de Borges. Ahí es donde me llama la atención esto también, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando desde el 85 en cuanto a la crítica literaria o la teoría literaria de la deconstrucción, que se está enfocando tal vez en Borges? Y muchas de las cosas me remiten a cómo están leyendo ellos también. Ahí, bueno, anteriormente, Paul de Man en 1964 publica un ensayo que recomiendo siempre leer, que se llama Un maestro moderno, Jorge Luis Borges. ¿Y qué es lo que trata de leer Paul de Man? En este caso, jamás, él es, qué sé yo, se dedicaba mucho a ver los ejercicios retóricos de los demás escritores, específicamente del romanticismo inglés. Acude a Jorge Luis Borges y él empieza a ver otro tipo de nomenclaturas, otro tipo de categorizaciones y otro tipo de señas o gestos que la literatura de Borges no estaba específicamente establecida en el rango de los estudios normativos en los cuales estábamos acostumbrados, ¿no? Primero, tener en cuenta de los laberintos, que Borges utiliza diferentes nociones de narradores, que el juego de los espejos, que los mundos posibles. No, acá Paul de Man se remite a ver, si es que se quiere, a cómo Borges está haciendo sus lecturas. Dice, es un gran maestro no solo por escribir, sino por el ejercicio de lectura que hace. Entonces hay un reconocimiento propio de otro Borges que tal vez no se lo ha visto, ¿no? Bueno, alguna persona me puede decir, recién salió, no tan recién, creo que en el año 2016 salió un libro de Sergio Pastor Merlo, un profesor de la Universidad de La Plata, que se llama Borges Crítico. En Borges Crítico admiro mucho el trabajo de Pastor Merlo, cabe resaltar, y Pastor Merlo trata de hacer un nuevo ejercicio de categorizaciones en cuanto a la visión netamente de los textos de Borges como en un ejercicio crítico, casi específicamente en los textos de, había una revista, como decía, la revista La Familia, ¿sí?, en Argentina, que se llama la revista Multicolor de los Sábados. Entonces imagínense dónde está publicando Borges, pues, en esos años, en los 30, fuera de Sur, ¿no?, que es como la gran revista literaria o crítica literaria o de literatura de Latinoamérica en esos años, pero él se dedica en revista El Hogar, que es como Vanidades, se dedica en un diario que se llama Crítica, que es como El Extra, en una revista como La Familia, que se llama Revista Multicolor de los Sábados, hasta el nombre es raro, pues. Entonces Borges también está dentro, está muy en su espacio de confort, tal vez no en el centro de la literatura, sino en la marginalidad, descentrando esas estructuras, ¿sí?, y haciendo ver que su proceso de lectura es súper importante, no solo su proceso de escritura, ¿no? Bueno, aquí voy a citar específicamente qué es lo que dice Rodríguez Monegal acerca de, en esta conferencia que él da, dice, cuando Derrida dice, se va a referir como Derrida, en este caso, lee a Borges. Y esto es algo que a mí me llamó la atención porque yo he rastreado a Derrida y solo encontré menciones. Entonces, la lectura que hace Emil Rodríguez acerca de estas menciones es la siguiente. El Borges que él lee, Derrida en este caso, comenta o alude o tiene que ver más con las especulaciones filosóficas del propio Derrida que con ningún interés específico en analizar la obra de Borges. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Emil Rodríguez Monegal? Que está Derrida está leyendo las operaciones críticas de Borges en la propia construcción de la deconstrucción del mismo. O sea, se está haciendo como un reconocimiento, si es que se quiere, en unos textos que ya fueron publicados en los 40. Eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Entonces, las líneas, obviamente, habría como citar un montón de cosas,
Pero lo que más me llama la atención también es cómo que los que se dedican a la deconstrucción, o los críticos literarios, o los filósofos de la deconstrucción, ponen un centro en Borges, pero un centro que no es específicamente del estilo que él juega, o que marca, o de los ejercicios retóricos que él usa, o de la caracterización de los personajes, sino en los métodos y mecanismos de lectura de categorías y operaciones críticas que él maneja. Eso es lo que me llama la atención, pero no específicamente en los textos de crítica de Borges, sino en los textos ficcionales. Ahí también hay otra procedencia. Leer, por ejemplo, un ensayo de Borges como La muralla y los libros de otras inquisiciones es como leer un cuento. O leer Biblioteca de Babel, por ejemplo. Biblioteca de Babel es un cuento súper extraño, es hasta gráfico, hay como dibujarlo y demás, muy estructurado de diferentes normas y demás, pero de hecho este cuento parte de un ensayo que Borges publicó en Sur anteriormente, en el número 5 de Sur, y que este ensayo se llama Biblioteca Total. Si tú lees Biblioteca Total parece que estás leyendo un cuento. De hecho el mismo Borges dice, cuando la crítica la asume, dice, este ensayo, este cuento de Borges, esta ficción, es muy raro lo que propone Borges, y Borges dice, bueno, sí, es un ensayo en realidad. O sea, el margen o los géneros a él no le interesan. Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento que podría pasar tranquilamente como un ejercicio de crítica literaria, porque está haciendo un nivel de categorías, porque está haciendo un nivel de lectura y demás. Entonces, Borges no conduce bien, tal vez, si es que se quiere, el manejo entre géneros, o también el tratamiento de la filosofía. No puedo decir que Borges sea un erudito en la filosofía, más bien utiliza bastantes manuales, un manual de Mautner específicamente para su tratamiento filosófico, es un lector apasionado de Nietzsche, de Schopenhauer, eso es verdad, o de Bertrand Russell, pero en realidad cuando podemos encontrar mucho más filosofía en los cuentos de Borges específicamente, o sea, en la ficción borgiana, que lo que vendría a ser un texto que él se dedique a usar filosofía. Entonces, tal vez ese estar jugar entre géneros, en el tratamiento de las cosas, me parece que usa algo que muchas veces no se ha leído. Un Borges leyendo como teórico, construyendo como teórico, categorizando como teórico. Y bueno, a partir de esto, obviamente, me viene una pregunta a la cabeza. ¿Existe una teoría literaria deconstructiva? ¿O existe una teoría literaria borgiana? Es una pregunta, obviamente, que es compleja de responder. El profesor Manuel Asensi Pérez es profesor de teoría literaria de la Universidad de Valencia. Se dedicó mucho tiempo a leer a Derrida. Él mismo se propone esta pregunta y dice, bueno, en realidad es súper complicado responder a esto. No puedo decir que hay una teoría, pero él publica un libro en donde edita, él como editor, muchos artículos y ensayos de muchísimas personas, en donde el libro se llama Teoría Literaria y de Construcción. De hecho, Harold Bloom hace como editor, no sabría decir cuándo fue esto, me parece que en el 75, 76, de un libro que se llama Deconstrucción y Crítica. Entonces, no puedo afirmar que la deconstrucción sea una teoría o pueda ser un análisis, una metodología de lectura en realidad, pero lo que sí puedo afirmar es que funciona, o tal vez su sistema es bastante dúctil en cuanto a los procedimientos de lectura teórica y crítica. Y de hecho, a mí me parecería que la misma literatura de Borges, ahora al otro lado, no puedo decir o afirmar específicamente que podría existir una teoría literaria borgiana. Súper complicado lo que voy a decir. Pero, obviamente, puedo aventurarme que las operaciones que usa Borges para hacer la construcción de sus escritos, sea ensayos, sea cuentos de cierta época en específico, están decantados por operaciones teóricas. O sea, un procedimiento en tanto a la relevancia de sus lecturas en cuanto a la construcción que él hace. Entonces,
Estos son ciertas líneas o parámetros en los cuales me parece que es oportuno encontrar ciertas líneas en común o ciertos encuentros teóricos y más que todo hacer acerca de algo. A mí lo que me enseñaron en realidad en las clases de teoría literaria, que haría muy bien si es que las academias, bueno, primero pongamos una carrera de literatura. Cuando pongamos la carrera de literatura, afirmemos que exista teoría literaria y crítica literaria. En teoría y crítica literaria, la única formulación que funciona en realidad es ver los problemas, las contiendas y las polémicas que existen en ello. Es la manera de estudiar teoría. Y de hecho, la teoría surge, o la crítica surge, cuando existe un problema, cuando existe una contienda, cuando existe una polémica. Ahí es cuando se activa. Por eso la figura del teórico o la figura del crítico no es tan bien vista, ¿sí? No es la figura deificada y divina del escritor, ¿sí? El escritor entra y todos le aplauden, entra el crítico y la abuchean. Es un poco raro el asunto. Entonces, en ese caso, tal vez al crítico, al teórico, le toca jugar o hacer las cosas que a la gente en realidad no le gusta, sea esto leer o escribir. Entonces, y bueno, es donde en realidad a mí yo me siento súper cómodo ahí haciendo eso. El teórico y el crítico juega con la incomodidad, con la polémica, con lo que no le gusta al otro, o en este caso al texto en sí. Y en este juego me parece que Derrida se sentía súper cómodo con ello. Derrida es el filósofo polémico, es el filósofo del polemos. Está en juego contiendas, no solo contiendas de 10 años con Foucault o contiendas con su propio maestro Levinas. Él entiende claramente que ese juego polémico, irruptor, violento, radicalizado, que es la deconstrucción, es justamente el juego de la teoría literaria, o bueno, en este caso de la teoría, ¿sí? Llamada teoría en sí. Entonces, me parece que Borges también tiene un proceso en esa misma instancia. Borges nunca fue una persona de, qué sé yo, a ver, Borges, haz un prólogo así tranquilo para esta persona. No, jamás. Él cuando quería tirar una piedra, tiraba y la lanzaba súper fuerte. Y no sentía, no sé si, más bien, se sentía súper cómodo en el establecimiento de querer encontrar, no sé si la incomodidad, pero sí una relevancia súper de compromiso en cuanto a su proceso de lectura. En cuanto a la ética, si es que se quiere, como lector. La ética como teórico, en este caso, es enfrentar esto, tratar de canalizar. Justamente como alguna vez me decía un profesor en la universidad, cuando menos hay teoría es cuando más necesario se hace. ¿Sí? El acápite tal vez de la Escuela de Pensamiento Crítico a la cual trabajo se llama Las Babas del Diablo, nadie se puede olvidar ese nombre. Pero siempre fue como la teoría y la crítica o la filosofía son materiales o contenido peligroso, son materiales pesados, complicados, pero esa incomodidad justamente es lo que es necesario. Cuando más se necesita pensar, o cuando más se necesita la filosofía, cuando más se necesita la teoría, cuando más se necesita la crítica, es urgencia que nosotros acudamos a ello. Y tiene que ser una cuestión de lo que vendría a decir el agón para los griegos, ¿no? La contienda de pretendientes, si es que se quiere, ¿no? Esa fuerza o esa lucha, no de poderes, pero sí de compromisos en cuanto a las lecturas. Entonces, bueno, para ir cerrando, creería primero nociones en cuanto al estructurar o al tener en cuenta qué es lo que se trabajó o qué es lo que a mí me llamó la atención en realidad para encontrar esta línea de investigación. Principalmente es el interés de los teóricos franceses y norteamericanos por Borges,
principalmente por qué en Latinoamérica o la propia Academia Argentina no le trató de dar una restitución temprana a Borges. Sí, más bien fue un juego de choque de poderes, más bien políticos, en donde está súper llevadero. O sea, la literatura y la política van muy de la mano, en realidad, y en Argentina es abanderado, más bien, ¿no? Allá no se va a leer a Art si es que no es una propuesta marxista, y bueno, Borges no saben dónde colocarlo, porque como les golpeó a todos, sean de izquierda, de derecha, de donde sea, del centro y adentro, a todos les pegó, no saben desde dónde tomarlo, ¿no? Y más bien el interés de puramente de no solo del crítico literario, sino del filósofo, del teórico norteamericano y francés me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Uno de eso, y no por el estilo, sino en realidad por las operaciones críticas que maneja Borges en sus procesos de lectura y de escritura. Segundo, la carencia de esa, que la deconstrucción carezca de esa esencia, ¿no? No puedo definir a la deconstrucción, tampoco puedo definir a la literatura borgiana, si no es con el apelativo propio de él. ¿Qué es esto? Ah, es borgiano. Es borgiano. Bueno, de ahí definirlo en sí es un poco complicado en realidad. La deconstrucción por ellos mismos. El mismo Derrida acude al no es, a una condición negativa. No puedo definir lo que es, no puedo cristalizar la deconstrucción, porque si cristalizo la deconstrucción deja de ser deconstrucción, obviamente. Y por otro plano, en que la literatura de Borges siempre fue estudiada por un cuestionamiento a partir de su ejercicio escritorial, nunca por un ejercicio de la lectura. Me acojo a las palabras de Sarlo y de Piglia. Piglia dice que Borges en realidad no era un escritor vanguardista, era un lector muy vanguardista. Sarlo jamás reconoce a Borges como el acápite de la literatura en sí, argentina, por, digamos, la determinación de un mito de origen, además, ¿no? Dice, hereda esas cosas, lo que construye son nuevas lecturas, ve su proposición de lectura. Y por último, obviamente, me llama la atención, y este es lo primordial en cuestión de la pasión, me imprime primigeniamente que tanto el filósofo como el teórico o como el crítico, para mí no son personas, bueno, tal vez me estoy viendo a mí mismo, pero no somos personas que estamos acudidos a la razón o a la objetividad absoluta, en realidad. Como todos somos seres humanos, somos súper pasionales. Yo específicamente soy bastante pasional, y una de las condiciones en ello que me da es que Borges en realidad es un escritor súper comprometido en la función de las pasiones en ello. Es decir, Borges es una caja de sorpresas, es una cajita en la cual él puede meter un universo en una caja de fósforos, contenerla ahí. Por sus escrituras nunca hay algo que haya escrito Borges más de 10 páginas, pero son 3, 4 páginas que te revientan la cabeza. Eso es lo que a mí me produce pasión, que no se lo puede hacer, ¿no? Y al otro lado de la moneda también me parece que la deconstrucción es ese riesgo de tener todo un universo en la caja de fósforos, y que tú puedas encender un fósforo y acercarlo a la caja, donde se pueda destruir totalmente y ver cómo se puede construir después de ello. Esas dos pulsiones muy pasionales, de hecho Derrida tiene un libro que se llama Pasiones. Estas dos coyunturas súper polémicas y pasionales es lo que a mí me brindó este pie para hacer esta investigación y esta clase en realidad. Les agradezco, muchas gracias. No me pase. Por favor. Por favor, ¿por qué no nos dices algo del Borges poeta? En realidad, o sea, me encanta el Borges poeta, pero... No le rebaje al ánimo reproche. No, sí, o sea, de hecho, a mí me resulta fuera de, por ejemplo, el poema de los dones o poema conjetural, así que son como los lugares comunes, el oro de los tigres y demás. A mí me parece que la poesía de Borges está relevada también a dos condiciones. Él empezó haciendo poesía en Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y demás, el Cuaderno de San Martín, pero era como una poesía bastante localizada, ¿no?
tengamos en cuenta que también me parecería, y esto tal vez nos podemos comprender en este caso, cuando uno está lejos es cuando más extraña su lugar de origen. De hecho, es algo que se llama nostos. En la Odisea, el tema central de la Odisea es el nostos, es la nostalgia, es ese levantarse un día en otro lugar y pensar, ¿por qué aquí no hay encebollado? Esa nostalgia le pegó supremamente a Borges. Totalmente. O sea, esa nostalgia le pegó supremamente a Borges. Por eso todos los primeros libros son supremamente dedicados a Argentina, ¿no? Fervor de Buenos Aires, Cuadernos de San Martín, Luna de Enfrente, son supremamente argentinos por toda la estancia que él está afuera, viviendo en España, conciliativamente, sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Cuando regresa, encuentra una Argentina, bueno, Argentina siempre está convulsionada, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, él regresa, encuentra una Argentina totalmente súper convulsionada. Tiene, me llama la atención también el primer maestro que tiene Borges, como maestro entre comillas, que se llama Rafael Cansino Sansens, allá en España, que es un crítico literario y también poeta. Entonces Borges estaba obligado tal vez a acudir a ello. No digo y no desmerezco, estas son palabras no mías, sino de mi gran maestro, el profesor Jorge Panesi. Siempre decía, a Borges nunca le reconocieron como poeta, no porque sea malo, es excelente poeta, es excelente, pero al lado de él estaba Girondo. Entonces competir con Oliverio Girondo era como, o J.L. Ortiz, competir con esos cánones de otro lado poético era difícil. Y más que todo, me parece que el mismo Borges se jugó sucio. El Borges, no sé, el Borges inventor de ficciones, el Borges, no podría llamarlo cuentista, sino ese Borges de estilo borgiano, digámoslo así, es el que jugó en contra del Borges poeta, porque el reconocimiento que nos llevan más es obviamente por los cuentos, ¿no? Hoy día mencioné un solo cuento, ¿no? De hecho, me dediqué más bien a hacer otro tipo de restituciones, pero si yo podría rescatar, por ejemplo, yo no podría decir que puedo encasillar al Borges cuentista como este es el mejor Borges. Borges es un proceso, es una estancia de transgresiones y transmutaciones en él mismo. De hecho, a mí me parece que acude muchísimo a la poesía luego, porque a partir del año 56 él queda ciego y ya tuvo que reducir todo. Jamás le gustó las novelas, es muy mal lector de novelas, ¿no? Siempre hay una cápite que no logró leer el Ulises de Joyce. Hizo muchos textos acerca del Ulises de Joyce, pero no logró terminar el Ulises de Joyce. Él también juega con, por ejemplo, nuestra novela icónica que va a ser El Quijote. Él principalmente dice, sí, es hermoso El Quijote, pero él leyó primero El Quijote en inglés. Luego, cuando leyó El Quijote en español, dijo, qué mala traducción que le han hecho. Entonces, me parece que también ese ambiente borgiano propone a que la poesía de él, no sé si no sea tan valorada. Ojo, hay muchos estudios de un Borges poeta, hay muchos estudios. Sí, yo, o sea, en realidad, yo creería que el Borges poeta está restituyendo fuera de la línea nostálgica y sentimental argentina que va a tener en un principio la literatura conceptual o la poesía súper conceptual e intelectual que forja el último Borges es sumamente importante. De hecho, no solo a la poesía, sino al tango, por ejemplo. Le gustaba mucho el tango y hace muchas conferencias acerca del tango. Y cuando él habla de tango, dice, no puedo salir en cuanto a ello porque estamos hablando de poesía. Todas las conferencias que él hace ya cuando era un escritor supremamente mayor, una figura pública muy grande, cuando él va a dar las conferencias en Yale, en Harvard, Oxford y demás, en Cambridge, cuando él va a dar, es un libro que está editado en crítica que se llama Arte Poética. Todas las principales conferencias hablan de poesía. Borges era un gran lector de poesía y también ahí cabe resaltar una cosa.
me parece que el lenguaje que utiliza Borges, no solo en la poesía, sino que está vibrando en todo. Cuando él hace ensayos tiene figuras retóricas supremamente fuertes, que son poéticas en realidad, o en sus propios cuentos. Entonces, no es que rezago, deslindo el lugar de poeta de Borges, de hecho me fascina, pero en este caso no veo la ejecución teórico, filosófica, poética. Podría haber, por supuesto, algunas en Borges. Hay de hecho un escritor que a mí me fascina, un poeta francés que se llama Francis Ponge, o Stephen Mallarmé. Cuando yo leo Mallarmé o Ponge, no sé si estoy leyendo un texto de crítica literaria o estoy leyendo el poema más fuerte que he leído en mi vida. O sea, conjuga la misma. Y eso da cuenta también, obviamente, en que los géneros en él no están totalmente claros, ¿no? O sea, no podemos deslindar el ejercicio poético de un Borges supremamente poético a un Borges cuentista, un Borges ensayista. Me parece que es un Borges total, si es que se quiere, ¿no? Ya soné a Cerati. ¿Alguna pregunta? David, por favor. No sé si en esta investigación que estás haciendo hay alguien que discuta sobre la relación entre Borges y la novela, porque además acabas de decirnos que no te ocurría de leer novelas, pero la novela es el género moderno por antonomasia. O sea, la literatura moderna es básicamente eso porque se escriben novelas. La literatura anterior al mundo moderno, hay poemas, hay grandes libros de cuentos, pero las novelas son centrales en la tradición moderna. Por ejemplo, claro, Balzac, Flaubert son como el centro de una literatura, o el Robinson Crusoe, son todas novelas. Entonces, pues a mí me ha llamado mucho siempre la atención que Borges no escriba ni... Ahora tú nos dices que tampoco le gustaba leer novelas, pensando que la novela es pues es un género donde puede justamente cohabitar todo, pero, o sea, es intergenérico, pero además expresa siempre una vivencia, es decir, hay algo vital en la novela, algo que solo puede ser vivido de alguna, o digamos, que por eso además contrasta tanto con Borges, porque Borges siempre está como, no hay algo que uno puede inferir como experiencia vital, y él siempre está desplazándola justamente a la experiencia de lectura, pero casi nunca es algo que podamos encontrar, por ejemplo, un personaje que navega por el mar y pensaría yo, por ejemplo, en el Cándido de Voltaire, que navega, que le pasan aventuras, que todo le entonces le pasan muchas cosas. Eso nunca sucede en Borges. Entonces, además, eso me hace pensar justamente que por eso los escritores de posguerra franceses lo leen con tanta interés, porque en esa época en Francia, bueno, esto es algo que dice Elias Canetti, no se escriben novelas que interroguen sobre los años de la guerra mundial. Dice, había un interés por desligarse de ese pasado para dar la idea de que los franceses no colaboraron. Entonces escriben como Borges, arcaísmos, juegos con el tiempo, laberintos. Digamos, hay una falta de compromiso con una experiencia vital, Claro. por no llamarla histórica, pero con algo que pasa. Entonces, claro, por eso Borges es ya no un escritor moderno, sino posmoderno, o anterior a lo moderno, que es justamente lo que dice Piglia, y en eso quizá tendría razón, aunque Piglia dice algo así como Borges no es un escritor de lo nacional, pero uno podría decir no es un escritor de la vivencia o de la experiencia. Sí, de hecho, o sea, a mí me parecería primero algunas cosas con ello. Primero, Borges, para escribir novela me parece que tiene que ser súper sistemático, metódico y muy organizado. Las pulsiones de Borges para escribir, o sea, yo he tenido la oportunidad de ver los textos manuscritos de Borges
y él es un escritor que pasa reescribiendo sus propias cosas y, qué sé yo, tachando, anulando. Cuando él hizo las obras completas, o sea, cuando él vuelve después a trabajar sus obras completas, saca algunos libros, o sea, nunca se siente conforme con ello. Y justamente esto de la experiencia vital, más bien, a mí me parece que Borges agarra a los personajes y los construye de una manera en la cual su condición humana está relevante en un juego de una decisión, un azar bastante rápido en esa instancia, y no es tan organizado, sistemático para hacer una novela. De hecho, muchas de las cosas, por ejemplo, como lector mismo, era un lector súper desorganizado, o sea, empezaba a leer y eso le remitía a otra cosa. Claro ejemplo de ello es cuando está en el inicio del Tron, está hablando con Bioy Casares, nombra Ugbar y el otro dice, ¿de qué está hablando este hombre? Vamos a buscar la enciclopedia. Cuando encuentra la enciclopedia es una cuestión de búsqueda, dice, va donde otro. Dice, no, tu enciclopedia estaba mal, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, juega, se siente más cómodo tal vez en el policíaco, en los juegos de cuchilleros, en los orilleros, porque ahí el orillero tiene una vida rápida, pero súper intensa. En el sur, Juan Dalman propone algo, dice, tengo dos linajes, uno alemán y uno argentino. Todos los argentinos han pasado, es la teoría de Piglia, ¿no?, de los dos linajes, en la cual es la ejemplificación de Dalman. Dalman dice, bueno, tengo una ala de mi familia que se siente profundamente argentina, que ha peleado en campaña del desierto, que han sido héroes de guerra, que es la verdad, con los antepasados de Borges, de parte de los Acevedo, de madre, ¿no? Y de parte de Borges, bueno, tiene obviamente a su padre, que es protestante, que es profesor de la universidad, que tiene una biblioteca supremamente grande, todo en inglés, entonces es heredero de todas esas cuestiones. Ese juego, esa pulsión entre el intelecto más fuerte y la pasión, Borges siempre elige lo otro. Dice, aquí Juan Dalman elige el destino de su herencia más romántica posible, la muerte más romántica. O sea, cuando está delirando en el hospital por una septicemia específicamente, él imagina que sale a la pampa y él es un bibliotecario, que de repente le lanzan un cuchillo y él sale a pelear con el gaucho. O sea, no sé cuántos bibliotecarios puedan salir a pelear con el gaucho, ¿no? Pero tal vez el Cecita Chávez, ¿sí? Pero, en fin, pero no sé, o sea, me parece que siempre Borges estuvo anhelando en otro producto que no sea justamente la experiencia de vida como el gran artefacto novedoso de la modernidad, sino más bien esa intensidad que te da a leer Las Ruinas Circulares, o esa intensidad que te da a leer el Aleph. O sea, solo imaginarte a ver a Borges, posición cúbito dorsal puesta, viendo el centro del universo, y yo decía, esto es imposible. Esa es su experiencia de vida. O sea, condicionadamente no puedes llegar a la novela porque ya estaría haciendo otra cosa. Y también tengamos en cuenta algo. Bueno, usted, David, que se ha dedicado desde la poesía hasta la novela, puede dar cuenta que en la novela se necesita tener mucho la atención de la gente, siempre creando múltiples historias en cuanto a ellos. A Borges le interesaba tal vez una historia, pero súper bien hecha, y que sea supremamente intensa, y creería que por eso se dedicó más al cuento, ¿sí? Hay un gran amigo que tiene una teoría en cuanto a que Borges es más bien medio vago y no quiere escribir lejano, su desorganización da en cuenta para ello, ¿no? Pero yo pensaría más bien que el nivel de intensidad constituyente a la propia ética, tal vez como lector y como escritor, que tiene Borges, demanda para escribir cuentos, ¿no? No sé, le resultaba supremamente complicado eso de las novelas, porque trataba de reducir todo a muy pocas páginas, ¿no? O sea, cuando uno va, por ejemplo, a ver no sé, por decir un manuscrito de Borges, son 1,5 páginas, por ejemplo, de escritura. Pero esa 1,5 páginas
puedes releerla y releerla hasta el fin de los días y vas a seguir buscando múltiples cosas más, ¿no? Kundera alguna vez dijo, nosotros tenemos la desprestigiada herencia de Cervantes como un gran creador del artefacto de la novela moderna, pero tal vez nunca evaluamos desde otro lado que Borges tal vez era mucho más, no digo sencillo, ¿no? Pero, o sea, con menos cosas trata de dibujar, y el mismo ejemplo que daría Ricardo Piglia en ello, un escritor mexicano que hace la historia del nazismo. Borges en 5 páginas hizo algo mejor que 10 tomos de la historia del nazismo, que se llama Dolce Requiem. Por favor. Yo quería decirte 2 cosas, o 3. Primero, agradecerte tu linda charla. Muchas gracias. Pero en segundo lugar, yo creo que ese esfuerzo de Borges por construir una teoría, no tanto dentro de sus obras, sino desde los ensayos y desde sus lecturas, también se encuentra, pero de manera diferente, en Saramago. Cuando uno lee toda la obra de Saramago, incluidos sus diarios y sus conferencias, uno se da cuenta que incluso dentro de las novelas, él habla del narrador. Él toma una posición en la que escribe y se sale de la novela y habla de él mismo escribiendo. Entonces, él construye toda una teoría semiológica de la escritura en sus novelas y lo ratifica en sus conferencias y en sus diarios. Entonces, yo creo que sería interesante una comparación entre cómo Saramago construye su teoría literaria y sus recursos literarios y los explicita, no los deja ocultos para que el crítico literario los construya en un modelo, sino que les da enorme cantidad de pistas para construir la teoría literaria a partir de la cual Saramago construye sus novelas. Entonces, creo que esa comparación es interesante, pero es interesante además porque Saramago, entre sus 3 escritores extraordinarios, tiene a Borges, como tiene a Kafka. De hecho, cuando Saramago va al centenario del nacimiento de Borges en Buenos Aires, se dedica en su conferencia a demostrar la existencia de un escritor que uno cuando lee a Borges cree que existe, que es Herbert Wayne, ¿verdad? Que escribió supuestamente El Dios del Laberinto. Por supuesto. Y Saramago se dedica en su conferencia a demostrar que Herbert Wayne sí existió. Y la primera prueba que da es que él, Saramago, en su novela La muerte de Ricardo Reis, cita líneas del Dios del Laberinto. Y dice, puesto que Herbert Wayne, porque Ricardo Reis cuando está en el barco viajando de Brasil a Lisboa, saca de la biblioteca del barco El Dios del Laberinto y se olvida de devolverlo cuando se baja en Lisboa. Y entonces en La muerte de Ricardo Reis lo nombra, empieza a leerlo varias veces, esa obra que no existe, como tampoco existe Herbert Wayne. Varias veces empieza a leer la obra y lee párrafos, lee algunas líneas. Esa es la prueba, dice Saramago en Buenos Aires, de que Herbert Wayne sí existió y el Dios del Laberinto sí existió, y por lo tanto Borges tiene razón. Entonces, estos fenómenos de intertextualidad y de transtextualidad que abundan en Borges, abundan también en Saramago. Y creo que ahí hay un gran encuentro. Los dos son kafkianos. Los dos tienen, Saramago pues, más que sobre Borges, por razones de tiempo. Entonces, yo creo que esa podría ser una pista interesante, tal vez como término de comparación entre la obra de Saramago y su teoría literaria. Incluso dice que él es el único escritor que piensa que Barthes no sirve para nada y se atreve a decirlo. Así lo dice en una novela. En una de sus novelas, no recuerdo. Peligrosas las declaraciones. Sí, dice, soy el único que conoce la obra de Barthes y que se atreve a decir que no es una obra importante y no tengo miedo en decirlo, algo así dice, olvido la cita exacta, ¿no? Lo segundo que yo quería decirte es lo siguiente, y con esto termino, ¿no?
Me parece que en ese trabajo que tú estás construyendo, cuando dices que la deconstrucción no se puede definir y que no podemos definir la teoría literaria de Borges, me parece que es como si el discurso llegara a un grado cero de la escritura, como diría Barthes, en la que la crítica no puede decir la obra porque ésta es inefable. Pero tú dijiste algo más grave, no solo la obra es inefable, sino que también es inefable el propio método. Entonces esto me gustaría que, digamos, he tratado de pescar cuáles son tus, vamos a decir, pistas para el trabajo. Y mencionaste, bueno, la deconstrucción trabaja en los bordes, descentra la obra y entra por los bordes. Yo llamo eso en mis clases, hay que entrar por los contextos. Más que el texto, mi maestro en París, Greimas, decía, fuera del texto no hay vida. Y bueno, de realidad no hay nada fuera del texto, ¿no? Él decía, más creo que lo dijo en Buenos Aires, Greimas decía, fuera del texto no hay vida. Y yo le respondía a Greimas, yo le decía, sin contextos no hay textos. Porque es el contexto el que fecunda el texto. Entonces yo creo que yo pensé en eso cuando tú hablabas de la deconstrucción y los márgenes, la deconstrucción y la desestructuración del texto. Entonces me gustaría que, si no te importa, hicieras una reflexión sobre cómo abordar el texto y no considerarlo inefable. O sea, no creo que caiga en el acápite de ser inefable, ¿no? Sino más bien que la deconstrucción en sí no puede definirse o no puede existir un proceso de cristalización específica. O sea, no puedo decir, este es el método como una receta, digámoslo así, para hacer deconstrucción. Porque si fuese una receta para hacer deconstrucción, pues creo que no estaríamos aquí en realidad. No se puede definir el proceso, o sea, como darle una condición específica, una definición de la deconstrucción. No estoy diciendo que no tenga una ontología de por medio, no estoy diciendo eso, pero estoy llevando que tal vez no venga hacia una pulsión de una esencia o una cristalización específica de eso. O sea, prácticamente la deconstrucción yo lo puedo usar como una metodología de lectura supremamente importante. O sea, de hecho, muchos de los críticos literarios estipulan eso. El mismo Jonathan Kuller en Sobre la deconstrucción dice, si nosotros utilizamos como metodología de lectura, es una metodología de lectura brillante, pero no podemos usarlo nada más, o sea, como una utilización normativa de una herramienta. Netamente la deconstrucción juega en esto, por eso es deconstrucción. No se puede establecer específicamente o no la puedo cristalizar porque dejaría de ser deconstrucción. Entonces, el proceso de la deconstrucción, sí, Derrida tiene algunas categorías, algunos conceptos, no los llamaría conceptos, sino tal vez algunos descentramientos, algunas transgresiones en sí, que él puede explorarlos y desarrollar con una lectura bastante inmanente con su propio ejercicio deconstructivo para funcionar en deconstrucción. Pero si yo digo, voy a agarrar, no sé, por decir, el Farmacón, que sería bastante simple, ¿no? El Farmacón es un texto vendría a ser una herramienta, una operación crítica, una operación teórica de Derrida que sale en un ensayo que se llama La farmacia de Platón, en el cual dice que la palabra farmacón puede ser utilizado tanto como el remedio, ¿sí? Significa remedio, como el veneno. Entonces dice que la escritura es eso, que tanto puede ser como el remedio como el veneno. O sea, hay una doble vinculación conceptual o tal vez funcional de un propio concepto, si es que se quiere. Si yo pongo eso en un texto como tema del traidor y del héroe, me viene al hilo. O sea, que si yo puede coincidir totalitariamente con eso. O desde el otro lado, en las tres versiones de Judas,
le puedo dar un revés y está ahí, pero no se puede hacer eso, porque ahí dejaría de hacer teoría o crítica. La teoría y la crítica jamás va a ser una aplicación a rajatabla de un concepto o de una teoría dentro de un texto literario, porque ahí dejaría de ser una lectura en realidad. Lo que sí, toda la deconstrucción a mí me puede ayudar para tener un proceso de reflexión o de una lectura más aguda cuando estoy haciendo crítica en el texto de Borges. Ahora, por el otro lado, yo jamás puedo afirmar que Borges esté trabajando una teoría, ¿sí? Ni siquiera conspirativa, que le hubiese gustado hacerlo, por lo menos contra Perón, pero le hubiese gustado hacerlo mucho. Pero en este caso, no, jamás, no podría hacerlo, principalmente porque, y ahí voy a responder un poco también la pregunta de Saramago, la diferencia entre las dos literaturas afirmando el producto teórico es que Saramago ya vivió toda la teoría literaria. Él ya pudo leer los formalistas, los estructuralistas, los postestructuralistas, el marxismo y demás. Bueno, acá Borges todavía estaba en instancias de los productos de creación. Yo no creo que Borges haya leído teoría en realidad para escribir todo esto. No se me viene a la cabeza, más bien. O sea, se me viene que el gesto en el cual Borges está leyendo o el gesto en el cual Borges está construyendo su literatura está inmerso tal vez un plano deconstructivo. Tampoco puedo afirmar que Derrida haya leído a Borges. A ver, voy a leer Tlón y voy a crear la diferencia. Jamás, no se puede. No podría hacer eso. ¿Sí? ¿Quién sabe? Existió tal vez cierto proceso de referencias, de lectura, puede ser importante, ¿no? Lo que sí tenemos claramente, por ejemplo, es la mención que hace Foucault, pero en realidad nunca hace una mención. Conversaron, sí, algún día, sí, lo hicieron, pero Foucault dice claramente, yo leí este texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins y se me vino a la cabeza lo que es las palabras y las cosas, porque la manera de categorizar que hace Borges es soberanamente arbitraria y no paraba de reír en cuanto a eso. Bueno, Foucault nos pone claro el asunto, hay una línea, acá no, acá yo lo que estoy haciendo es construyendo líneas en cuanto a eso. En la función también teórica específica, me parecería, bueno, el estructuralismo en sí siempre trató de formar la estructura y hacerlo fuerte, afianzar ello. O sea, Saussure lo hizo casi explícito. A partir del curso de lingüística general, todo el estructuralismo partió en ello. El mismo Gréma, que hace el estudio de los gatos de Edgar Allan Poe, en contar cuántas veces utiliza este adjetivo. El estructuralismo más bien fue como condicionar un plano científico. Querían hacer de la literatura una ciencia, pero ahí como que la literatura no se dejó nomás, o sea, dijo, hey, a mí no me metas en la misma colada con estos manes, o sea, a mí me gusta ese espacio de no poder dar en cuenta de una lógica específica. Y ahí está, o sea, eso es lo bonito en este caso, pues, el no dar una sola metodología, una sola lectura, tanto de Borges como de Derrida, o de la deconstrucción en sí, demanda a que sí se está haciendo bien el asunto. No lo puedo cristalizar, porque si cristalizo específicamente, esta es la metodología, bueno, y ahí tal vez un Barthes sí es importante, ¿no? La contienda en la cual Barthes tiene en Crítica y Verdad por la lectura de Racine es súper importante. O sea, Barthes lo único que está diciendo, no hay una única manera de leer Racine, hay múltiples. Y en este caso me parecería que la teoría justamente funciona en eso, porque el cerrar, o sea, el que la teoría se quede cerrada, yo creo que dejaría de tener esa vitalidad para poder constituir y poder crear muchos más ejercicios críticos y teóricos, menos aún con la literatura de Borges. Yo tengo subrayado, encriptado ahí
hecho con notas marginales todo y sigo releyendo y porcionando encima y encima, cada vez encuentro muchas más cosas. Y eso es lo lindo de la literatura. Si hubiese direccionado en una sola formulación, ahí me parecería que ya dejaríamos de tener textos o de publicar libros como Borges y la física cuántica, Borges y el reggaetón y esas cosas. Ya estamos. Bueno, muchas gracias.